Amén. Bendiciones, en esta ocasión estamos listos para compartir la lección de este día y nos toca compartir la lección número 21 y estamos en la lección llamada Dinámica de la vida cristiana. Queremos compartir el pasaje de hoy que está en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 hasta el 11 estaremos compartiendo. Y quiero leer el pasaje para luego veamos tres cosas importantes basadas a esta lección tan maravillosa que tiene que ver con la vida dinámica de los cristianos. La Escritura nos dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. La enseñanza de este día tiene que ver con la vida cristiana que demanda un cuidado de una dedicación única que se le debe al Señor. Para agradar a Dios se requiere una completa entrega, una rendición completa. Por eso el pensamiento nos dice: ningún cristiano puede agradar a Dios si no se rinde a Él totalmente. Hay un versículo que es el clave, el versículo 7 dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el versículo apropiado que se menciona aquí para mencionar una vida que esté categóricamente dinámica. Dinámico es aquello que está siempre caliente, tiene juego, está con deseos de continuar adelante, que aunque vengan persecuciones, angustias o cualquier situación difícil que se ponga en la vida, esta persona siempre está dispuesta a continuar adelante. Esta carta que Pablo escribe a Timoteo, se la escribe con el propósito de darle algunas pautas en la vida cristiana, y aquí nos menciona que tenemos en tres divisiones importantes. La primera de ellas es la bendición que disfrutaba Timoteo, y tiene dos cosas bien maravillosas. Y la primera de ellas que quiero compartir en este momento es la constancia de la oración de Pablo en favor de Timoteo. Qué bueno es contar con la oración de aquellos siervos del Señor que se han entregado completamente para el servicio del Señor. Él era un predicador excepcional. Ninguno puede llegar a la capacidad que este hombre tenía, quien escribió muchas cosas bien esenciales para la enseñanza del crecimiento de la iglesia cristiana posteriormente. Pablo aquí nos lo narra completamente en el versículo 3, que da gracias a Dios primeramente porque Dios le había permitido ser siervo del Señor. Y él dice: ahora yo oro por ti siempre que me acuerdo. Y él dice que de noche y de día dedicaba su oración al Padre en favor de Timoteo. Es bueno contar con la oración de líderes como tales, contar con la oración de ministros,
contar con la oración de la iglesia, contar con la oración de aquellos siervos que siempre están al alcance para podernos enseñar y educar y para podernos decir dignamente lo que es precisamente la oración. Y eso nos hace sentir orgullosos a nosotros y eso nos hace mantenernos bendecidos de parte del Señor. Este disfrutaba también, además de una fe firme, sincera, capaz de poder resistir en momentos de juego o de persecución o de angustia. Dicen los versículos 4 al 5, le dice: realmente me llena de gozo el saber lo que tú estás pasando, pero traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela y después en tu mamá, y estoy seguro que también estará en ti. Es una fe firme, una fe sincera, es la capacidad de poder mantenerse al margen a pesar de las circunstancias que vienen. Posiblemente Timoteo estaba pasando un momento difícil en su vida pastoral, en su vida ministerial, y Pablo le dice que él está satisfecho por la firmeza que ve en este muchacho. Así que ahora nosotros como cristianos también debemos de tener esa firmeza, esa constancia, esa sinceridad de seguir adelante. Ya sea que tengamos las bases como las tenía este muchacho, que su padre, su madre, su abuela eran parte importante en la vida de este muchacho, porque en ellas había existido esta fe no fingida, la fe que no tiene ninguna hipocresía, que no hay nada escondido, es algo que lo presentaba todo en su totalidad. Así que aquí nos vemos con las dos cosas más esenciales de la base de la vida dinámica de este muchacho. Y la primera es que contaba con la oración del siervo del Señor. Contar con la oración de aquellas personas es maravilloso, y yo estoy seguro que contaré con las oraciones de la iglesia, por lo cual yo entrego o enseño o predico la palabra, y sé que cuento con esas oraciones, como ustedes también pueden contar con mis oraciones. Ahora, también yo puedo decir que necesitamos tener una fe sincera, capaz de poder resistir a pesar de lo que estamos pasando hoy en día. Estamos pasando momentos difíciles, la sociedad está quebrantada, pero nosotros como cristianos, siendo que estamos viviendo una vida dinámica, necesitamos darle a comprender a la gente que vivimos una vida tranquila, vivimos una vida sometida a la voluntad del Señor, y que nuestra fe se mantendrá inquebrantable, indoblegable a nada, que estaremos firmes siempre hasta que el Señor venga. La segunda cosa que quiero compartir es que hay dos dones que Pablo le menciona a Timoteo. ¿Y por qué no decirlo quizás en esto de los dos versículos bien importantes, el versículo 6 y 7? Aquí se nos comparte el juego del don del Espíritu Santo, o sea, del juego que nosotros debemos de sostener o mantener. El versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto significa de que él había recibido en el momento del bautismo, en el momento que había recibido al Señor, él estaba consciente que había recibido algo importante. Y aquí nos da a demostrar el apóstol Pablo y le enseña a Timoteo que él necesita avivar ese juego. También nosotros como cristianos necesitamos avivar ese juego. Como iglesia del Señor, en cualquier lugar donde los encontremos, en cualquier lugar donde estemos, necesitamos demostrar que ese juego del don de Dios no se ha apagado en nosotros, sino que lo mantenemos encendido, mantenemos la llama completamente en nuestro corazón. Eso nos deja sentir de que no nos vamos a parar, no nos vamos a detener, sino que vamos a seguir adelante en todas las circunstancias. Vienen momentos de frieza en la vida de las personas, pero nosotros tenemos que ayudar a estas personas para que ellos se levanten. Y estoy seguro que cuando estas personas se levantan con ese deseo de seguir adelante, entonces entenderán qué maravilloso es vivir al margen de la presencia del Señor. Aquí nos recuerda el Señor, dice Él, en Apocalipsis capítulo 15 a la iglesia de la Odisea, le dice de esta manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es decir,
que bien era necesario mantenerse caliente o frío, pero no debía de mantener lo siguiente: ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He aquí el problema. Hay un peligro en la vida de los cristianos cuando nos enfriamos, cuando nos volvemos apáticos al Evangelio, cuando nos volvemos apáticos a la obra. Es aquí el momento en que nosotros debemos de reflexionar y demostrar que realmente somos capaces de sobrevivir y mantener el fuego encendido en nuestra vida. No dejemos de apagarlo. Dice Pablo a la primera carta a Tesalonicenses: no apaguéis el espíritu. También a Efesios les dice: no contristéis el espíritu que está en vosotros, por lo cual Pablo le vuelve a aconsejar y le dice: te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti, que se te fue dado por el Dios de los cielos, por la imposición de las manos de aquellos que estaban allí presentes, y yo mismo estaba presente. Una segunda cosa que veo es que le menciona a Pablo, es que necesita tener el poder del Espíritu. Aquí nos dice que el Espíritu es el que da esa capacidad. Y yo quiero que vean el versículo 7, como nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino hay tres cosas que yo quiero mencionar. La primera de ellas es que es de poder, de amor y de dominio propio. Tres características fundamentales de un buen ministro del Señor. Esto es que nos manda a tener ese poder maravilloso. No nos ha dado cobardía, sino un espíritu potente, fuerte en nosotros, de amor, ese amor que depende de Dios. Recordemos que el poder no depende de nosotros, depende de Dios. Cuando Dios lo incrustra en nuestros corazones, entonces el cristiano tiene ese don maravilloso en su vida. Además, el amor, ese amor maravilloso que está en la vida de él, el dominio propio, debe tener control de sí mismo, debe de controlar las cosas, ser paciente, sereno, mantenerse siempre listo en cualquier información que quiera dar o le pidan. Debe de estar dispuesto siempre para poder ceder y tener este dominio en sí mismo. Todos nosotros necesitamos dominio, no solamente los ministros, no solamente los predicadores, no solamente aquellos que salen en la pantalla grande, sino todos los creyentes habidos y por haber necesitan tener estas tres características que son fundamentales en la vida de él. Recuerde que el fracaso nunca se tolera en la vida de los creyentes. A nosotros Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, algo de retroceder, sino un espíritu de poder. Algo que nos mantiene sólidos, el amor de Dios, y algo que nos sostiene en nuestro caminar diario y que sabemos que vamos a tomar las decisiones correctas en nuestra vida cristiana. Está el dominio propio. Y lo último que quiero que veamos es que hay una exhortación que Pablo le hace a Timoteo. Y en esta exhortación le manda encarecidamente que debe de hacer estas dos cosas bien importantes en la vida de él. La número uno es que no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo. Mi hermano, también nosotros tenemos que dar ese testimonio ante la sociedad. No importa lo que esté pasando, pero nosotros somos responsables también de dar testimonio ante los demás. Nuestro testimonio debe de ser radical en la vida de nosotros mismos para compartir el verdadero evangelio. El versículo 7 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que estamos dispuestos siempre a testificar del Señor. Cuando alguien te pregunte, ¿eres cristiano? Tú lo tienes que decir, sí, yo soy cristiano por la gracia del Señor. Y es el momento de compartir la enseñanza de la palabra con alguien
que se te presente en ese momento. Si tú eres ese cristiano que está dando testimonio, te animo a que continúes haciéndolo. Como Pablo anima a Timoteo, de esta manera también te animo a ti para que tú sigas dando testimonio de la verdad. La número 2 que está aquí es compartir o participar en las aflicciones del Evangelio. Hay momentos que tal vez nosotros podemos pasar por un momento difícil. Puede ser que te encaren en la vida cristiana o puede ser que tengas una dificultad y eso te mande a sostenerte y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Recuerdan a José? José demostró realmente que en la aflicción pudo sobrevivir, a pesar de que fue encarcelado, estuvo preso por alguna acusación, pero él se mantuvo como viendo al invisible. También nosotros los debemos de mantener como viendo al invisible. Además, vemos a Daniel, a los 3 hebreos que también fueron echados al horno y se mantuvieron allí participando de esas aflicciones a pesar de lo que venía. Los apóstoles, también ellos participaron de muchas aflicciones por causa del Evangelio. También Pablo aconseja, y en esta misma carta le aconseja en el capítulo 2, versículo 3, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en el capítulo 2, en el versículo 9, también le dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, pero tú soporta o sufre las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple el ministerio. Es decir, que nosotros, a pesar de que vienen todas estas cosas, tenemos que cumplir el propósito. El creyente tiene que reconciliarse con la gran verdad que viene de parte de Dios, que eso te hace vivir una vida cristiana sin que haya una aflicción. Si tú vives una vida cristiana sin que haya aflicción, no hay convicción. Si nosotros pasamos por una aflicción, allí viene la convicción, porque eso nos hace más fuertes, nos hace más duros para seguir adelante. Además, Jesucristo y los apóstoles pasaron por momentos difíciles. Hechos, capítulo 5, verso 41, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Evangelio, por causa del nombre de Jesucristo. También Pablo y Silas fueron azotados, fueron puestos en la cárcel y estando en Filipo encarcelados, dice que alzaron la voz y adoraron a Dios allí en ese momento de sufrir. Y saben que hubo conversiones de personas allí, de familias completas que se convirtieron al Señor porque participaron en esa aflicción por causa del Evangelio, sufrieron afrenta. Además, te aconsejo que leas lo que dice Jesucristo en el capítulo 5, verso 10 al 12 de Mateo. Esto nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a los que fueron antes de nosotros o de vosotros. Esto significa que como cristianos tenemos que mantenernos con la frente en alto, diciendo siempre que estamos en victoria. Yo te digo una cosa, si vivimos una vida cristiana dinámica, tenemos que demostrarla. Tenemos que enseñarle a la sociedad completa que servimos a un Dios todopoderoso, que es capaz de sacarnos adelante en medio de las aflicciones, que es capaz de darnos poder para seguir firmes. Nosotros tenemos que tener convicción de fe, mantenernos siempre serenos ante las circunstancias de la vida. Es simple y sencillamente que nosotros nos mantengamos serenos
ante cualquier situación. Vive la vida dinámica en el Señor. No te apartes de Él. Vengan las aflicciones que vengan. Siempre mantenete contento, alegre, viviendo por fe en el Señor. Ve al invisible, ve en cada situación difícil en tu vida algo importante. Demuestra que eres un cristiano capaz de vencer. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes y por todas las personas que nos ven. Padre que estás en los cielos, ponemos en tus manos, Señor, toda la gente, oh Dios mío, de esta congregación y del resto de las personas que nos miran o que nos ven. Permite que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo sea en sus vidas. Permíteles que vivan una vida dinámica, Señor, una vida completamente entregada a ti. Que puedan mantener avivado el fuego en sus vidas personales, que siempre mantengan esa llama encendida, Señor, que puedan mantener esa convicción de fe en medio de estas circunstancias que están pasando. Señor, te pido que protejas a tu pueblo del mal, del peligro que enfrentamos hoy. Permítenos, Señor, vivir en paz, tranquilos contigo, mantenernos siempre, Señor, seguros de que tú estás a nuestro lado y que tú has enviado tu Espíritu Santo para que nos consuele, more en nosotros, para que demos testimonio aún en medio de las aflicciones. Por el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.